este periodo, de aquí a que termine el año, pues va a tener una dimensión antropológica. Queremos darle también un rol nuevo al seminario y bueno, están invitando a diversos especialistas en torno a las ciencias antropológicas. Y bueno, el primer seminario lo tuvimos que cambiar porque si no hubiera sido de manera presencial acá en la licenciatura, que teníamos de estancia a la doctora Daniela. Pero bueno, pues ella ya regresó a su país, pero también nos hizo el favor de poderse conectar hoy para poder presentar el primer seminario, les digo, en este ámbito antropológico, que va a estar titulado Desarrollo y Estado Actual de la Antropología Forense en Argentina, específicamente en el caso de la provincia de Mendoza. Me voy a permitir presentarles a ustedes a la doctora Daniela. La doctora Daniela Mancegosa es antropóloga, es doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata y diplomada en Técnicas de Investigación Forense por la Universidad Nacional de Cuyo. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET de Argentina, y profesora asociada de la Universidad Nacional de Cuyo. Es perito antropóloga forense del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico de la provincia de Mendoza, a partir de un convenio de colaboración firmado entre la Universidad de Cuyo y el Ministerio Público Fiscal, lo cual es realmente muy interesante el modelo que se plantea ahí de manera local. Desempeña tareas de investigación científica en temas vinculados a la validación de métodos antropológicos para la identificación forense, así como también de tareas de peritaje en restos óseos humanos, contribuyendo a la generación de un registro provincial de cadáveres no identificados. Entre otros antecedentes, ha participado y dirigido proyectos de investigación científica y publicado los resultados en revistas de prestigio de la comunidad científica nacional e internacional. Además, también ha aportado a la difusión y comunicación de la ciencia a través de participación en congresos, talleres y medios de comunicación. Así que, bueno, Dani, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Y bueno, te agradecemos mucho también que puedas, digamos, dictarnos esta conferencia para adentrarnos un poco más en esta experiencia que tú tienes ahí de manera local en Argentina y, bueno, específicamente en la provincia de Mendoza. Así que te doy la palabra, déjame que dejo de compartir y, pues nada, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Mircha, por la presentación y la oportunidad de estar aquí en este seminario para poder compartir experiencias sobre este tema. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen cómo se ve. A ver. Ahí, ¿se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, el tema de la charla que lo conversamos con el doctor Mircha para ver qué temas podrían llegar a interesar. Y bueno, acordamos en presentar un poquito el desarrollo de la antropología forense en lo que es Argentina y específicamente la experiencia local en la provincia de Mendoza. Antes también comentarles que yo no trabajo sola, sino formo parte de un equipo que se llama el Equipo Mendocino de Arqueología y Antropología Forense, el EMAF, de Mendoza. Hace unos 5 años aproximadamente que conformamos el equipo junto con otros colegas antropólogos y arqueólogos del CONICET y algunos estudiantes también de lo que es la carrera de licenciatura en arqueología de la Universidad Nacional de Cuyo. Como para presentar un panorama general de lo que es el desarrollo de la antropología forense en Argentina, es importante mencionar, como ya tal vez muchos de ustedes conocen, que todo inicia a partir de la conformación del equipo argentino de antropología forense en 1984, a partir de las intervenciones en las investigaciones judiciales de lo que fue la última dictadura cívico-militar en Argentina. Y bueno, desde ahí se genera todo un desarrollo, un modelo de peritación antropológica forense en este tipo de contextos de dictadura que se fueron también replicando y adaptando en distintos países de Latinoamérica.
Sin embargo, bueno, actualmente los equipos que hacen investigación pericial antropológica forense en Argentina se han ido multiplicando, han ido conformándose en distintas regiones. Aquí vemos en un mapa donde se ven las distintas provincias de Argentina, donde, bueno, digamos, están trabajando distintos equipos, muchos de ellos conformados por arqueólogos, antropólogos y también de otros tipos de disciplinas. Las temáticas que se están abordando también se han ido diversificando, no solamente están abocados a lo que es la investigación del periodo de la dictadura, sino también a problemáticas actuales vinculadas con la desaparición de personas, femicidios, feminicidios, homicidios, accidentes, bueno, una gran diversidad de temas. También, bueno, aquí están representados los equipos, pero también hay incorporaciones, están empezando a darse incorporaciones a lo que son los sistemas formales de los ministerios públicos como antropólogos, principalmente abocados a lo que son los trabajos en las morgues judiciales, aunque también hay algunos casos particulares de incorporación a las fuerzas de seguridad, antropólogos, como en casos de gendarmería o policías provinciales. Los roles que tienen aquí son principalmente las tareas de búsqueda de restos humanos. Como para mencionar algunas de las líneas de investigación en las que se está trabajando en Argentina, como ya les comentaba, están las investigaciones periciales de los contextos de la última dictadura cívico-militar. Aquí están trabajando varios equipos, además del equipo argentino de antropología forense, como es, por ejemplo, el CAMIT o el LIGIAT en el norte de Argentina. Por ejemplo, fosas clandestinas, como es el Pozo de Vargas, donde se han encontrado más de 250 perfiles genéticos, y bueno, muchos de ellos han sido identificados y restituidos a la familia, y otros centros clandestinos de detención en el norte de Argentina también, bueno, están siendo trabajados por el LIGIAT. Otros contextos que también son temas por ahí, bueno, bastante novedosos, al menos aquí en Argentina, son las investigaciones judiciales de los genocidios indígenas ocurridos hace bastante tiempo atrás, que ya a lo largo de la presentación les voy a ir comentando un poco también. Las desapariciones actuales también es un tema que está empezando a investigarse desde una perspectiva antropológica. Casos de homicidios, feminicidios, también se ha trabajado en algunos casos de accidentes y desastres, y dos temas también que vamos a ver a lo largo de la presentación son cómo están siendo trabajados en algunos lugares el tema de los depósitos de restos óseos NN en las morgues judiciales, que es un tema bastante complejo también en Argentina, vamos a ver cómo lo estamos trabajando aquí en Mendoza, y el tema de la investigación científica aplicada, que eso también es un eje muy importante para lo que es la investigación antropológica forense. Como ya les comenté, el tema de cómo inicia la antropología forense aquí en Argentina, que es a partir de la investigación de los contextos de la última dictadura cívico-militar, que va entre 1976 y 1983. Fíjense la cantidad, en este mapa se representa la cantidad de centros clandestinos de detención y algunos de exterminio. En Argentina se han reportado más de 700 puntos, donde muchos de ellos han sido excavados desde la arqueología, donde se han encontrado restos humanos, fosas clandestinas, restos quemados. Muchos de ellos se han podido identificar y restituir a la familia. Sin embargo, todavía queda muchísimo por investigar, y por eso muchísimas causas también están activas, y hay compañeros de forma este tipo de intervenciones. Bueno, el equipo argentino sin duda es el pionero y que inicia toda esta transformación, digamos, en la forma de investigar estas causas judiciales. Ay, me sale que el internet es inestable, espero que me estén escuchando bien. Bueno, entonces de esta manera la antropología tradicionalmente tiene un vínculo, digamos, con los familiares y las organizaciones civiles muy próximo, que eso también es un modelo, es un sello, digamos, muy característico de lo que es el desarrollo de la antropología forense.
Bueno, esto es para ir pasándolo muy rápidamente, pero las principales evidencias van a estar, o las que han sido presentadas en la justicia, tienen que ver con los documentos burocráticos del Estado, obviamente a través de también testimonios, la investigación de las fosas comunes en cementerios, que es, digamos, de donde procede la mayor cantidad de información a partir de los restos que se han encontrado, y de las excavaciones y estudios que se han hecho en los centros clandestinos de detención y exterminio. Aquí es solamente como para ilustrar, bueno, aquí vemos las madres de Plaza de Mayo, que sin duda son imágenes que por ahí son muy conocidas. Aquí vemos las formas iniciales, antes de la conformación del equipo argentino de antropología forense, de cómo se estaban realizando las exhumaciones ante el pedido de los familiares para obtener una respuesta dónde estaban sus familiares desaparecidos, ¿no? Y detenidos por el Estado. Bueno, y sin duda, a través de la incorporación de la arqueología forense, hay un antes y un después a partir del estudio de este tipo de causas, ¿no? Porque fíjense la forma sistemática en que se estaban trabajando esas exhumaciones, la gran pérdida de información que esto conllevaba, y a partir del trabajo del equipo argentino hay un cambio sustancial en llegar a la verdad, ¿no? Y obtener las pruebas que se estaban necesitando. Hasta el día de hoy, todos estos procesos históricos es algo que ayuda, que están actualmente vigentes en Argentina, todos los años se hacen marchas, es un proceso activo y de construcción de memoria permanente, por lo tanto no es algo que esté terminada la investigación, sino que es un proceso continuo y todavía hay muchísimo por seguir investigando. Bueno, esto es para bajar un poquito, ir a Mendoza. Aquí también se trabajó en cementerios, en los sectores de inhumación de NN, donde se enterraban esos cuerpos que querían ser invisibilizados y ocultados, que eran víctimas de la dictadura. Se identificaron 3 personas en estos trabajos de exhumaciones. Se hicieron, bueno, el equipo argentino también estaba a cargo de este tipo de estas excavaciones. Nosotros participamos desde la universidad para ayudar en todo lo que fue el proceso de exhumación. Esto, bueno, se ha replicado en varios cementerios de Argentina. Y aquí pasando un poquito al otro tema, que es el caso de genocidios indígenas. Si bien en Argentina conocemos varios procesos de exterminio de los pueblos originarios, de procesos de genocidio, como han sido los que se llevaron a cabo en la Patagonia, el mal llamado, digamos, todo lo que fue el exterminio en todas las provincias de Patagonia. Aquí este es un caso que es muy interesante, que ocurrió en el norte de Argentina, en la provincia del Chaco. Es el único caso de genocidio indígena que ha sido judicializado, porque el resto, como el de Patagonia, si bien está muy documentado a nivel histórico, no se llevó a cabo ningún proceso judicial. Pero aquí en el norte sí. Fue una masacre ocurrida en 1924 en la provincia del Chaco, donde se ejecutaron a unos 500 pobladores de grupos originarios, ¿sí? Esto estaba muy bien documentado en documentos históricos, así como también todo lo que es la historia oral de esta región. Ahí intervino, bueno, hace 2 años el equipo argentino de antropología forense, haciendo excavaciones a partir de los relatos históricos y orales que se tenía. Aquí, bueno, vemos algunos de los hallazgos que se hicieron, que se encontraron restos humanos, algunos quemados, también proyectiles de arma de fuego. Todo esto fue pruebas que se llevaron al juicio, que fue el año pasado, no, este año fue el juicio. Aquí vemos, bueno, digamos que había una demanda muy, muy fuerte de los grupos, de los pueblos originarios de Chaco, y digamos estaban muy activos en lo que fue el proceso de investigación de la causa. Aquí esta es una de las noticias que obviamente el Estado se considera responsable, fue considerado responsable del genocidio cometido
en el Chaco, donde el delito fue probado de homicidio agravado y reducción a servidumbre de más de 500 aborígenes de las comunidades Cuam y Mocoví. Aquí, bueno, lo interesante, además de este reconocimiento, ¿no?, del Estado como responsable en una causa de genocidio ocurrida a principios del siglo XX, lo interesante también son las consecuencias de este juicio que propone una serie de medidas de reparación hacia las comunidades. Entonces aquí es interesante también el aporte que puede hacer la antropología forense en lo que son estos procesos de reparación, ¿no? Que, bueno, lo que proponen, hay que ver después cómo es el cumplimiento de de estos ítems, pero bueno, entre algunas cuestiones interesantes fue la amplia difusión que se propuso del juicio con participación de las víctimas, e inclusive el juicio fue traducido al idioma, a la lengua originaria de las personas que estaban allí presentes, es decir, de las comunidades Cuam y Mocoví. Se propuso la construcción de un museo y de un sitio de memoria, también un plan de políticas públicas de reparación que prevengan el odio y el racismo y la discriminación, ¿sí?, que garantice una perspectiva de los pueblos originarios en distintos ámbitos, como es el de la salud, educativos y culturales, así como también capacitaciones a las fuerzas de seguridad sobre los derechos humanos de los pueblos originarios. Así como también este hecho se propone incluirlos en lo que son los diseños curriculares en las distintas escuelas, y de esa manera también mantener una memoria y una historia activa. Esto es, digamos, me parece que es también un punto importante para poder ver el desarrollo de la antropología en este tipo de causas que muchas veces quedan en el ámbito académico o histórico. Entonces, poder tener un juicio de reparación creo que es un tema interesante. Aquí, pasando a otra de las líneas de investigación desde donde se está trabajando, son las desapariciones actuales, y aquí es bastante caótico en el sentido de que no tenemos registros nacionales, estadísticas, ni registros nacionales unificados y estandarizados de cuántas personas desaparecidas hay en democracia en Argentina. Hay algunos documentos públicos, pero son sumamente escuetos, y bueno, carecen, digamos, que tienen como muchas falencias, ¿no? Entre los documentos públicos de cuántas personas desaparecidas, hay dos publicaciones que se hacen, ¿no? Primero, esta que es de la Protex, que son publicaciones de organismos oficiales del Estado, del Ministerio Público Fiscal, a nivel nacional, y bueno, lo que dice es que entre 1990 y 2013 se diagnosticaron 6.040 personas que están siendo buscadas, ¿sí? Estas son las estadísticas. Luego, para el año 2012 y 2016, se reportan 4.182 también personas de búsquedas vigentes, donde el Estado Nacional no ha podido dar una solución eficaz. Sin embargo, sabemos que estas estadísticas tienen muchísimas deficiencias, que no son reales, y la última es del año 2016, o sea que tampoco hay un intento de actualización de estos datos. Acá lo que vemos que este problema es bastante desconocido, o sea, no se tiene una dimensión de las personas que están desaparecidas en Argentina. ¿Cuáles son las principales problemáticas? Por un lado, la documentación de las denuncias que no están estandarizadas, es decir, cada provincia, bueno, cada estado, digamos, usando los términos en México, no están estandarizadas, o sea, cada provincia o cada comisaría toma las denuncias de forma particular, no hay una centralización de información. Entonces eso ya es un problema básico, que conlleva a la descentralización de información y la falta también de información intra e interprovincial. Si hay casos de personas desaparecidas que nacen en una provincia, se encuentran en otra, o sea, y después desaparecen en otra, ya ahí tenemos como un problema muy importante de conexión de información. Después la falta también de personal especializado para que haga estas entrevistas a los familiares, ¿sí? La falta de infraestructura también, de tecnología y de vinculación de esas tecnologías, la falta de recursos técnicos para el seguimiento de las causas,
¿sí? De esta manera todo esto desemboca en una falta de comprensión de la dimensión del fenómeno, ¿sí? De las desapariciones. No tenemos bases de datos unificadas ni estadísticas, tampoco podemos comprender la casuística de este tipo de desapariciones. Se comenzó a avanzar hace poco tiempo, o más o menos en realidad, porque bueno, aquí el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas se creó en el año 2011, sin embargo, que es el organismo que centralizaría todas estas informaciones de personas desaparecidas que están siendo buscadas. Sin embargo, todavía no tenemos estadísticas estandarizadas. Pero bueno, esto fue un avance de crear este sistema federal de búsqueda, que la idea es poder coordinar todas estas desapariciones, poder proporcionar un apoyo cuando se hacen rastrillajes o búsquedas. Sin embargo, no se ha podido avanzar en conocer la magnitud de este fenómeno. Aquí tenemos otro documento presentado en el año 2013 por el Ministerio Público Fiscal. Fíjense que lo que se hizo fue, para este proyecto, para la confección de este documento, fue solicitar a las distintas provincias que reporten los casos de desapariciones que tienen. 5 de esas provincias, tenemos 24 provincias en Argentina, 5 de ellas no presentaron ningún caso, no respondieron a este pedido, y el resto lo que enviaba eran casos singulares o que eran mediáticos, que trascendían, digamos, pero no estadísticas reales. E inclusive cuando se reportaban algunos casos, estos informes eran incompletos, por ejemplo, no se daba el número de documento de identidad. Entonces, todo esto, aquí tenemos un cuadrito donde están las distintas provincias y los casos reportados, ¿no? Este cuadro yo lo extraje del documento presentado. Fíjense que son ínfimos los casos, un caso por provincia, y sabemos que eso no es real. O sea, evidentemente tampoco hay, bueno, serán cuestiones burocráticas, pero no hay una voluntad por parte de las provincias de aportar a estos proyectos de estandarizar los datos a nivel nacional. En el caso de Mendoza, cuando se le solicitó, tampoco aportó información, fue una de las provincias que no aportó ningún dato. Sin embargo, sabemos que hay una gran cantidad también de personas que están desaparecidas, que continúan desaparecidas, algunos casos de hace más de 10 años, y muchas de ellas son mujeres que nosotros también vemos que se hacen múltiples marchas, Ni Una Menos, el colectivo Ni Una Menos, con familiares y demás, solicitando respuestas por su familiar desaparecido. En muchos casos, como hay sospechas de femicidio inclusive. Este también es un dato que a partir de una entrevista de un diario, ¿no?, de Mendoza, donde se entrevista a un fiscal del Ministerio Público, y según lo que responde, alrededor de 1000 personas hay anuales, ¿sí?, con búsqueda de paradero en la provincia de Mendoza. O sea, acá empiezan a aparecer algunos datos que se contradicen con las estadísticas que podemos ver a nivel nacional. Dice que 1000 personas entonces tenemos con búsqueda de paradero anualmente, más o menos, en la provincia de Mendoza, que la mayoría aparece, sin embargo queda un remanente de un 5% que continúan siendo buscadas por la policía. Bueno, la verdad que no tenemos una estadística pública que nos permita conocer estos datos en forma mucho más precisa, y es a lo que se está en lo que se está empezando a trabajar. Sin embargo, bueno, todavía estamos muy en proceso. Bueno, acá es una foto del colectivo de Ni Una Menos, aquí en Mendoza. Bueno, esa es un poco para mostrarles lo que es la situación en Argentina, que es bastante desconocida, ¿no? Aquí ya para pasar un poco a lo que es el trabajo que estamos realizando en la provincia de Mendoza,
Nosotros como docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo y de CONICET, nos generaron algunas inquietudes de cómo estaban siendo trabajados los restos humanos en las morgues judiciales aquí de la provincia, porque muchas veces veíamos que en las noticias aparecían, bueno, se encontraron restos humanos, y luego restos humanos se envían a la morgue judicial, pero no sabíamos luego qué ocurrían con esos restos, no se daba una continuidad a la noticia, no sabíamos si eran restos humanos de origen arqueológico o si eran restos humanos de contextos forenses. La noticia en general quedaba ahí. Entonces, bueno, todo esto nos generó inquietudes y nos acercamos al cuerpo médico forense para ver cómo estaban trabajando los restos humanos y sobre todo desde una perspectiva ¿no? más patrimonial, en el sentido de que si tenían restos humanos, poder, que fuesen arqueológicos, ofrecerles como repositorio la facultad, la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Filosofía y Letras, y para poder iniciar lo que son las investigaciones bioarqueológicas, ¿no? En esos restos, poder recuperarlos y llevarlos a donde pertenecen, a la esfera patrimonial, ¿no? Ese fue nuestro principal motivo de acercamiento al cuerpo médico. Luego de empezar algunos procesos de diálogo con la gente del Ministerio Público, presentamos un proyecto y ahí se firmó un acuerdo interinstitucional entre la Facultad de Filosofía y Letras, ahí vemos el decano, el doctor Cueto, y el Ministerio Público Fiscal, el procurador, el doctor Goulet, que este acuerdo se firmó en el año 2018 y está vigente hasta la actualidad. Los objetivos de este acuerdo interinstitucional tenían varias cláusulas. Una de ellas es ofrecer capacitaciones para funcionarios de las fiscalías y la policía científica, donde poder mostrar la importancia de la arqueología forense en lo que es el trabajo de campo y el alcance que puede tener la antropología forense en los análisis de los restos óseos en el laboratorio para contribuir a la identificación de los restos. Esa fue, digamos, es el eje principal de las capacitaciones. Por otro lado, también propusimos participar como peritos en el lugar del hecho, ya sea en tareas de búsqueda de restos humanos, de fosas clandestinas, como cuando aparecen restos y están enterrados y hay que hacer el proceso de excavación, o cuando aparecen también restos en superficie, contribuir a lo que es el registro y el levantamiento de los elementos y materiales asociados. Por otro lado, también propusimos el análisis pericial de los restos humanos hallados, trabajar, digamos, en lo que es la parte de laboratorio, ¿no? Junto con médicos y odontólogos. Por otro lado, la propuesta iba por el análisis de todos los restos que tenían en el depósito, ¿sí? Almacenados en los depósitos de las morgues judiciales, que ese vimos que era bastante caótico, ya también lo voy a presentar un poquito más adelante, para poder hacer una base de datos de todos los restos NN no identificados que están en las morgues judiciales. Y por otro, como otra pata, digamos, de lo que es el acuerdo institucional, poder desarrollar investigaciones antropológicas aplicadas, ¿sí? Para mejorar lo que, es lo que son las pericias judiciales. Bueno, aquí para comentar un poco el tema de los depósitos de las morgues judiciales. Nosotros cuando nos acercamos al cuerpo médico forense vimos que la situación era bastante delicada de los restos, que en general cuando llegaban restos óseos al laboratorio no se analizaban en profundidad, porque bueno, hay por ahí una idea generalizada de que se obtiene poca y nada información de los restos óseos, entonces muchas veces quedaban sin analizar, guardados en la bolsa donde llegaban y ahí quedaban en el depósito. Sobre todo, bueno, al principio cuando tampoco se podía, no había laboratorios de genética, ahí mucho menos se analizaban, o sea, quedaban guardados, ya sea restos antiguos como actuales, ¿sí?
Bueno, y obviamente cuando se analizaban se hacía desde una perspectiva médico-legal, ¿no? Que no desde un enfoque multidisciplinario. Aquí nosotros cuando ingresamos a las morgues judiciales, aquí vemos la provincia de Mendoza, tenemos todas estas morgues que albergan los distintos departamentos, y el panorama era bastante homogéneo. Tenían más de 150 causas de restos humanos sin identificar. El estado era bastante similar, eran bolsas y cajas, muchas de ellas, digamos, donde los rótulos se estaban despegando o los restos se estaban deteriorando. Bueno, era bastante complicado el estado en el que estaban, y la propuesta, bueno, esto de la trazabilidad débil también de las informaciones, muchos de ellos con los cambios de un depósito a otro se iba perdiendo la información, la integridad de los huesos. El resguardo era totalmente inadecuado. Tampoco había una base de datos específica e integrada de las causas. Por lo tanto, el objetivo fue, lo que propusimos fue, desde un abordaje antropológico, la identificación de los restos humanos depositados en las morgues. Lo que propusimos fue analizar cada una de estas bolsitas, de estas cajas, para hacer una reconstrucción del perfil biológico de los restos y las circunstancias asociadas a la muerte, si es que tenían algún tipo de lesiones o distintos procesos de tratamiento post-mortem. Por otro lado, asegurar la integridad y la conservación, la catalogación e información de los restos humanos. Tuvimos que volver a rotular, volver a buscar los números de expedientes y completar todas las fichas, ¿sí? Recabamos información de distintos tipos de documentos, no solamente los que estaban ahí, los libros de ingreso de las morgues judiciales, sino que tuvimos que recurrir a noticias, hacer toda una base de datos de distintas noticias de hallazgo de restos óseos para volver a reconstruir esos contextos de hallazgo, porque la información era muy fragmentaria y escasa. En muchos casos no teníamos acceso a los expedientes judiciales para ver las condiciones de hallazgo, porque ya estaban en depósitos donde es muy difícil acceder, porque muchas de estas causas ya son causas frías, como les llaman aquí, que ha pasado bastante tiempo. Bueno, la metodología fue evaluar el estado de los restos, documentar el envoltorio, los rótulos, volver a rotular, a inventariar. Se tomaron muestras sedimentarias, a veces porque los restos no habían sido acondicionados, entonces todos esos sedimentos y adherencias se fueron guardando. Se recolectó la entomofauna asociada, que eso también luego se envía a entomología para poder hacer una estimación del intervalo post-mortem. Bueno, se describieron, documentaron y preservaron los materiales asociados, en algunos casos tenían vestimenta, calzado, etc. Bueno, acá está lo del intervalo post-mortem, el número mínimo de individuos, algunas bolsas tenían más de un individuo, entonces, bueno, se tuvo que determinar eso. Se hizo la reconstrucción del perfil osteobiográfico, sexo, edad, estatura, ancestría, traumas, patologías, bueno, todo lo que es la descripción antropológica de los restos, así como también las características odontológicas. Se hizo una clasificación de los restos, porque muchos de ellos algunos no eran humanos y otros sí. Bueno, todos los que eran humanos se clasificaron como arqueológicos, ¿sí? A partir de las características tafonómicas, así como también contextuales. Cuando hubo alguna duda también se hicieron fechados de análisis de radiocarbono. Otros casos eran de estudios médicos, es decir, estos que por ahí muchos estudiantes de medicina o de ciencias de la salud los toman del cementerio y luego los descartan. Entonces se clasificaron como estudios médicos. Otros procedían de cementerio, que son por ahí malas reducciones, o se utilizan con fines rituales, como por ejemplo, bueno, el que está aquí. Y después teníamos los casos forenses, estos sí, que ya corresponden a individuos NN no identificados, digamos, bien característicos forenses. Dentro de este grupo que fue clasificado como forense, con este conjunto de individuos,
se conformó lo que es la base de datos de restos óseos humanos NN de Mendoza. ¿Sí? Se hizo una carpeta digital con las fotos de los restos, un formulario y el informe pericial. Luego en un Excel se unificaron los datos y se estandarizaron, ¿sí? Todos los datos de los restos óseos. Y el depósito, bueno, se cambiaron todo lo que son las bolsas, las cajas, se volvió todo a reembalar en condiciones adecuadas para poder preservar su integridad. Bueno, acá vemos lo que fue parte del proceso de los restos. Teníamos restos también en distintas condiciones, algunos con tejidos, otros quemados, otros totalmente esqueletizados. Se tomaba muestra para ADN, bueno, y todas las otras muestras que les fui comentando de entomología, restos de sedimento, vegetales, etc. Actualmente así así se ve lo que es el depósito de la morgue de la primera circunscripción judicial. Actualmente estamos trabajando en las otras morgues, todavía no completamos este proceso de análisis. Sí, en la primera circunscripción, que abarca todo lo que es el área metropolitana de Mendoza, que es como la más grande, ahí sí ya lo hemos terminado, ahora tenemos que seguir por las otras morgues departamentales. Bueno, y aquí para presentar algunos datos, entonces tenemos de las causas reanalizadas 146 causas, bueno, actualmente ya llevamos un poco más, de las cuales el 23% correspondía a fauna y el 113 y el 77% a restos óseos humanos. Aquí están algunos de los años en los que fueron encontrados estos restos. Tenemos desde 1983 a 2021. Bueno, todavía no están actualizadas aquí las estadísticas de este año. Pero bueno, ahí vemos la cantidad de causas que fueron ingresando de restos humanos a lo que es la morgue de la primera circunscripción judicial. Aquí tenemos la clasificación de las causas. Entonces, como les decía, algunas fueran de arqueológicas, de cementerio, otras de estudiantes de ciencias de la salud y algunas empleadas con fines rituales. Las arqueológicas, lo bueno también fue que se hizo una recuperación patrimonial de estas causas que estaban ahí, no tenían por qué estarlo, y fueron trasladadas a un repositorio patrimonial en la Facultad de Filosofía y Letras, que allí están siendo acondicionadas y reanalizadas. Y las que son forenses, estas sí, de NN, de personas no identificadas, son 70 causas, de los cuales ya hemos podido identificar 19 individuos que fueron restituidos a sus familias. Esto también eran causas por ahí muy antiguas y afortunadamente, bueno, se hizo todo lo que fue el perfil biológico, y luego se constató con algunas denuncias de personas desaparecidas con búsqueda de paraderos, se hizo el cotejo de ADN y se pudieron identificar. De los que quedan restantes sin identificar 51 individuos, y aquí tenemos los perfiles, 10 femeninos, 28 masculinos y 13 indeterminados. La mayoría son adultos, aunque también hay 2 menores, y algunos de edad indeterminada, que por el estado de los restos no se pudo establecer un rango etario. Bueno, eso es como para cerrar el estado de lo que son los NNs en la provincia. Afortunadamente, como para redondear este tema, es algo que tenemos que seguir replicando en las otras morgues judiciales, y la idea poder tener ya una base de datos completa de los restos NN, y cuando, digamos, a medida que van ingresando los restos NN año a año, poder sumarlos a esta base de datos y de esta manera poder tener información estandarizada y de calidad para cuando lo requieran los fiscales que tienen alguna búsqueda de paradero. Esta forma de trabajo en las morgues judiciales solamente la tenemos en 3 provincias. En Buenos Aires se está comenzando a hacer, la provincia de Córdoba, que fue pionera, y bueno, y ahora en Mendoza. La idea es poder, digamos, replicar o promover que este modelo de estandarización y de reanálisis de las causas que están estancadas en las morgues judiciales de otras provincias puedan ser revisadas y pueda hacerse este trabajo para poder así, de esta manera, tener a nivel nacional un registro de NN completo de restos óseos.
pero bueno, es algo que está recién iniciándose, se requieren recursos humanos, se requieren antropólogos en las morgues judiciales, y es algo que todavía está muy, muy en proceso. Antropólogos en morgues judiciales trabajando hay en muy poquitas provincias, así que, bueno, hay muchísimo trabajo por hacer. Y para pasar a lo que es la investigación científica aplicada, que es el otro tema que estamos desarrollando, estamos trabajando en dos temas. Por un lado, lo que es la identificación humana, y por otro lado, es las estrategias de búsqueda de restos óseos humanos. Para lo que es la identificación humana, estamos conformando una colección de restos óseos, de esqueletos, de poblaciones actuales de aquí de Mendoza. Para eso hemos exhumado esqueletos de sepulturas vencidas y que no están reclamadas en 2 cementerios, que ya lo voy a mostrar más adelante, pero el objetivo de esto es poder validar distintas metodologías que estamos utilizando actualmente, que por ahí son internacionales y no han sido probadas localmente. Entonces queremos hacer una validación de estos métodos para ver el grado de error que tienen y por lo tanto también conocerlo al momento que uno realiza las pericias antropológicas. Estamos trabajando en algunas líneas, como es la validación de métodos para la determinación del sexo y la estimación de edad. Esto desde una perspectiva tradicional. Ahora, bueno, con la experiencia que tuve allí en Miesco, voy a poder empezar a aplicar otras metodologías que tienen que ver con las imágenes digitales, que es algo muy novedoso también. Así que esa es un poquito la idea. Después, otros temas que estamos empezando a desarrollar son los estudios tafonómicos, entomológicos, se están haciendo algunos estudios de la fauna cadavérica que hemos incorporado de los entierros, también de isótopos estables. Eso, bueno, lo están desarrollando investigadores que están en Buenos Aires, entonces nosotros desde la colección hemos aportado muestras óseas para que los puedan incorporar a un banco de datos nacional de datos isotópicos. La osteoteca también la utilizamos para la enseñanza, es decir, para dar clases. La materia que nosotros damos es bioarqueología, así que allí también la colección nos es muy útil para poder tener una experiencia, digamos, de análisis de restos óseos reales. Bueno, aquí la osteoteca, entonces, como les decía, la hemos ido conformando a partir de 2 cementerios, que en este sentido es bastante interesante, porque uno es de población urbana, que es el municipal de Capital, y otro población rural, que es de Luján de Cuyo. ¿Sí? De aquí proceden la muestra. Está conformada por 111 individuos, tanto masculinos como femeninos, 63 son masculinos y 48 femeninos. Aquí tenemos la distribución por edad, en su mayoría son adultos. ¿Sí? Bueno, acá para mostrar algunas de las imágenes de lo que es el proceso de excavación. Muchos de estos individuos los hemos recuperado con excavaciones, mediante excavaciones arqueológicas. Nos han ayudado muchos estudiantes de la carrera de arqueología, que también ha sido una buena experiencia para ellos, para, digamos, poner en práctica todos los métodos de excavación. Y se recuperaron, bueno, distintos tipos de muestras, sedimentarias, de maderas, de textiles, lo cual es también interesante para poder en algún momento analizar estas cuestiones, como es el deterioro de los textiles, y evaluar esas cuestiones tafonómicas, que muchas veces los fiscales nos solicitan qué antigüedad puede tener este textil, o ese tipo de preguntas muchas veces está en lo que son las pericias, o qué le puede haber ocurrido a estos textiles, así que son líneas de investigación bastante interesantes. Como les decía, recuperamos muestras de madera, plásticas, todo del ataúd, la vestimenta, el calzado, la entomofauna asociada. Perdón. Bueno,
Entonces, la mayoría de los individuos de la colección, bueno, han sido recuperados con técnicas arqueológicas, pero otros ya habían sido exhumados por el cementerio y estaban en depósito, y sin embargo también los pudimos incorporar. De esta manera, bueno, tenemos 111 individuos bueno, que están ahí, los procesos de investigación recién están iniciando, así que bueno, tenemos como muchas expectativas por esos resultados y para poder de esta manera tener también conocer, ¿no?, los errores con los que uno trabaja cuando hace las investigaciones periciales. Por otro lado, como les comentaba, también estamos trabajando con algunas técnicas de búsqueda. Nos ha tocado hacer rastrillajes para búsqueda de cuerpos utilizando canes de detección de la policía, RH, también no solamente de la policía, sino muchas veces se llama a ONG, que tienen canes especializados. Sin embargo, bueno, nosotros veíamos que por ahí era bastante deficiente el trabajo aquí y que se podría aprovechar mucho más este recurso. Entonces ofrecimos, bueno, en diálogo con la policía, ellos nos comentaban también cuáles eran sus necesidades, qué cosas se podrían mejorar. Y bueno, y acá surge el tema de las muestras con las que los perros son entrenados, que muchas veces ellos no les cuesta mucho poder acceder a este tipo de muestras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en muchos casos estamos buscando restos humanos esqueletizados porque son causas de más de 5 años, y ellos trabajan con un CAN de detección de cadáveres frescos. Entonces ahí vemos que no era efectiva la búsqueda porque el perro no está entrenado con esos olores. A partir de allí, de esta necesidad, lo que propusimos fue hacer trabajos experimentales con los perros con distintos tipos de tejido. Por ejemplo, hueso, o sea, resto humano, que sea hueso pero esqueletizado, sin restos de tejido, otros con tejido y tejido, huesos, digamos, con tejidos, con ligamento, con grasa, con sangre y otros tejidos más frescos. Entonces, es decir, hacer un experimento con restos humanos con distintos periodos de fallecimiento, con distintas fechas de muerte. También veíamos que el tipo de suelo influía mucho en lo que es la detección de olores, o por lo menos lo conocíamos a partir de la bibliografía y la experiencia internacional, que no es lo mismo enterrar un hueso digamos, en un suelo más poroso o menos poroso, arenoso, arcilloso. Entonces, bueno, y en Mendoza tenemos mucha variabilidad de suelos, de tipos de suelo, entonces fuimos seleccionando ambientes diferentes, suelos con distintas texturas, y allí fuimos haciendo los experimentos. Bueno, acá este es un ejemplo en el Piedemonte, donde tenemos mucha roca, son suelos muy compactos. Aquí, bueno, enterramos a distintas profundidades estos distintos tipos de tejido y evaluamos la eficacia de los perros. También, bueno, o sea, controlamos distintos tipos de variables, como la temperatura, el viento, el estado también del perro, el vínculo con el guía, que no es lo mismo que sea su entrenadora que no lo sea. Bueno, distintos tipos de elementos para poder tener un diagnóstico, ¿no? Lo que diseñamos fue, esto es la cuadrícula, donde la parcela, que ahí se puede ver, esto, digamos, esta cinta delimitaba el área de búsqueda del CAN, y se hicieron 3 pozos, estos amarillos son pozos en blanco, donde se hizo el pozo, pero no se enterró nada, luego lo tapamos y no enterramos nada. Y luego este punto rojo es el pozo positivo donde se enterró el material, es decir, la muestra. Y luego, bueno, el CAN trabajaba por toda esta zona, nosotros fuimos cuantificando cuántas pasadas hacía por cuadrícula y el tiempo, ¿no? También se controlaba. Lo que veíamos que había una aproximación, digamos, había una mayor intención del perro acercarse hacia el área donde estaba enterrado, pero en este caso, bueno, se hicieron varios experimentos, en este caso que les estoy mostrando aquí, no hubo un marcaje positivo, pero sí el perro se inquietaba y volvía
varias veces a pasar por esa zona. Lo cual también esto nos da una idea, nosotros no solamente cuando vamos a hacer los rastrillajes de excavar donde el perro marca en forma positiva, sino por ahí donde muestra mayor interés o donde más se inquieta, ¿no? Esto también nos da una idea de si hay que intervenir o no hay que intervenir. Es una forma, digamos, a partir de este trabajo en conjunto surgen, digamos, como un mayor entendimiento del comportamiento del perro, ¿no? Bueno, este trabajo, como les comentaba, lo hicimos en el Piedemonte y también en zonas de médano, con distintos tipos de tejido. Sí, han ido mejorando bastante los perros en lo que es la detección de estos materiales, y cada vez que se termina un experimento, las muestras de tejido quedan para que los perros continúen en su entrenamiento y de esa manera poder seguir incorporando mayor cantidad de olores. Este también es un proyecto que está en curso, lo están desarrollando tesistas doctorales de la policía, que estudian para la licenciatura en seguridad, y es algo que todavía estamos trabajando. Bueno, y otro tema también que tiene que ver con las búsquedas son los estudios de suelo que hemos realizado. Sabemos que los niveles de fósforo, entre otros elementos químicos, aumentan cuando hay un cadáver en descomposición. Si bien el fósforo está presente en niveles de base en la mayoría de los suelos, cuando hay un cadáver en descomposición, estos niveles de fósforo aumentan. Y lo bueno es que quedan fijados en el suelo por más que pase el tiempo o por más que ese cadáver luego sea removido del lugar con intenciones de ocultarlo o de cambiarlo de lugar. Entonces, bueno, como nosotros tenemos algunas causas con ese tipo de hipótesis, nos parecía que era un elemento para poder también investigar y testearlo, ¿no? Bueno, esta es una imagen de un caso arqueológico donde esta es un gran área de entierro y los valores del fósforo se ven notablemente incrementados, por más que, bueno, ya es un entierro arqueológico muy antiguo, ¿no? Aquí el estudio que hicimos fue con gente del LIGIAT, que es un equipo del norte de Argentina. Les proporcionamos, ellos hicieron el análisis químico, que ya también era una técnica que habían aplicado para investigar fosas de lesa humanidad. Nosotros les proporcionamos distintas muestras de sedimento recuperadas en distintos entierros, por ejemplo, casos de homicidios actuales, de cadáveres que tenían poco tiempo de fallecido, de los cementerios también, cadáveres que tenían entre 10 y 20, 30 años de fallecido, estos casos arqueológicos y bueno, otros sedimentos de cadáveres que ya habían sido exhumados que hacía más de 20 años que estaban exhumados y estaban en los depósitos del cementerio. Entonces les proporcionamos estas muestras. Aquí tomábamos muestra tanto del el sedimento asociado al cadáver como extra sitio, digamos. Y en los de cementerio y los otros también tenía una muestra de sedimento asociado directamente al cadáver con una muestra de comparativa por fuera de lo que es el área de entierro. Entonces ahí lo que se hizo fue aplicar los químicos para evaluar digamos, el contenido de fósforo, la presencia de fósforo, en estos dos tipos de muestras, en la que es asociada al entierro con la otra muestra por fuera del área de inhumación. Bueno, y aquí lo que se veía, aquí tenemos la muestra de sedimento y la reacción con los químicos que genera esta mancha azul. Entonces, este es uno de los tantos ejemplos que tenemos, ¿no? Pero es uno de los resultados. Acá tenemos entonces la muestra de sedimentario de sedimento del entierro asociado directamente que genera una reacción azul bien oscura, y acá tenemos extra sitio por fuera de lo que es el cementerio con un azul muy débil. Entonces, bueno, esto también nos parecía que era algo interesante para evaluar áreas de entierro, posibles áreas de entierro o casos de remoción de los cadáveres. Bueno, estos son los dos temas en los que estamos trabajando para casos de búsqueda, para poder aportar algunos tipos de herramientas más nuevas o mejorar las que ya hay.
pero bueno, tenemos que seguir, lo ideal es estos estudios que son cualitativos, por ejemplo los del fósforo, poder hacer análisis cuantitativo, estamos buscando también en dónde poder llevarlos a cabo. Aquí en la provincia de Mendoza no tenemos, pero bueno, estamos también avanzando en eso para ver formas para medirlo, digamos, cuantitativamente. Y bueno, ya para ir cerrando algunas de las conclusiones de esta experiencia en Mendoza, nosotros consideramos que la incorporación de la antropología forense en el cuerpo médico constituye un aporte, ¿sí?, al proceso de investigación forense y judicial. Sin duda ha habido un cambio cualitativo en lo que es el estudio, la organización de todo lo que son los depósitos de las morgues, así como también cuando se encuentran actualmente restos humanos, no solamente trabajamos en el lugar del hecho, sino en el laboratorio, garantizando una continuidad de la investigación forense. Creo que eso también es bastante interesante, poder ofrecerle a los fiscales un informe completo de todo lo que es el proceso de investigación, integrado. Y bueno, también destacar el trabajo multidisciplinario que hacemos con los médicos, con los odontólogos y con policía científica. Las capacitaciones en ese sentido han dado su fruto, todavía sin duda hay mucho que trabajar y para generar protocolos conjuntos de trabajo, pero bueno, hemos podido avanzar y cambiar bastante lo que era la realidad de las morgues judiciales. Por otro lado, bueno, esto que les comentaba, el tema del fortalecimiento, ¿no?, en lo que es la comunicación con las distintas instituciones, la fiscalía, policía, bueno, con los peritos. ¿Sí? En ese sentido hemos podido avanzar bastante. Por otro lado, el tema de, esto pienso que tenemos que seguir trabajando un montón, el tema de los datos oficiales, completos y estandarizados de las estadísticas, no solamente de las personas desaparecidas, sino también de los restos óseos NN, ¿sí?, que en este sentido, bueno, hemos podido avanzar bastante. Sin embargo, bueno, la cantidad de desaparecidos todavía las desconocemos. Bueno, y esto en la estandarización y unificación de datos es en lo que estamos trabajando, que este año la idea es poder completar el análisis de los restos que están en las otras morgues departamentales. Así que bueno, es un arduo trabajo el que nos queda por delante, pero es un proceso que hemos iniciado, y lo bueno es que también hay muchos estudiantes comprometidos como para que puedan seguir esta línea de trabajo e incorporarnos más energía y más fuerza en todo esto que es tan necesario. Así que si alguien tiene alguna pregunta, comentario que quiera hacer, agradecida. Muchas gracias, Dani, por tu ponencia. Sí, ya hay algunas preguntitas, así que bueno, ahí está. Alejandra Castillo, por favor. Adelante. Hola, súper interesante tu charla. Yo quería preguntar si tienes el dato o han tenido algún reporte de cuál es la cantidad de fósforo que tienen o que se ha identificado en estos espacios donde tienen los restos óseos. Mira, nosotros hasta ahora el estudio que hemos hecho es cualitativo, entonces cantidades no hemos medido. Sí, la intensidad de la coloración que queda a partir de la reacción con los químicos, pero la cantidad de fósforo no, es el siguiente paso que tenemos que realizar. Sí hay algunos estudios arqueológicos, que, bueno, lo que yo conozco, locales, que han medido el fósforo. Si quieres después te puedo compartir la bibliografía para ver qué cantidades les dio a ellos. Ellos sí que sé que lo han medido. Es algo que nosotros tenemos todavía pendiente y bueno, quisiéramos realizar. Hemos buscado laboratorios aquí, pero no nos han dicho que ellos no lo pueden hacer, así que bueno, la idea es poder contactar, bueno, empezar este proceso, ¿no?, de contactar a ver quién lo puede hacer. Estamos en eso. Sí, está súper interesante y agradecería muchísimo la bibliografía. Con gusto, sí. Si Felicidades por su quieres, proyecto. sí, después, bueno, o me escribes aquí en el chat el correo y se lo facilito. Gracias. De nada. ¿Alguien más tendría alguna
pregunta. Yo tengo varias, pero primero Bueno, si quieren, bueno, quizás puedo empezar a ir haciendo alguna, una cosa que me parece, bueno, muy lindo la parte del trabajo que están haciendo ahí. Yo le decía a Dani que me parece muy importante esta parte de ayuda, digamos, que se hace desde las universidades hacia la parte de fiscalía. Nosotros lo habíamos propuesto y nunca pudimos en la gestión de cementerios, por N cantidad de cosas, y qué bueno, digamos, que algunos modelos sí hayan podido dar esta parte, ¿no? Digamos, este es un modelo exitoso, así que está muy bien de que se tome esa parte, ¿no? Y en ese sentido del trabajo con con los cementerios, me interesa esta cosa del uso ritual, porque aquí en México están pues varias, pues no sé si sectas, religiones o cómo se le pueda clasificar, que usan el hueso como un elemento ritual y pues van a los cementerios a obtener huesos, ¿no? Y bueno, inclusive hay mercados aquí en la Ciudad de México donde se vende de forma pues natural, digamos, hueso, ¿no? Uno de ellos es el mercado Sonora, ¿no? Que es así como ahí puede uno comprar por una cantidad muy leve, pues una vértebra, una costilla, depende, ¿no? Lo que pida este elemento de, por ejemplo, de santería y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, mi pregunta va primero a, bueno, ahí tú reportabas justo de todos los elementos que analizaron, algunos de uso ritual, ¿no? ¿Y cómo diagnosticaban esto, digamos, en un hueso, no sé, porque estaba aislado, tenía alguna característica que les hacía a ustedes clasificarlo como uso ritual? Porque si era una cosa, bueno, un porcentaje importante quizás, no sé, ya tú me dirás, y qué, o sea, si pudieron profundizar más en esta parte de si se utilizaba para santería, alguna cosa ahí, no sé, sí, ¿qué información tienen de eso, pues? sí, tenemos para poder diagnosticarlo como de uso ritual varios elementos. Por un lado, las características tafonómicas, ¿sí? Que muchas veces tenían restos de vela derretida, plumas pegadas, sangre que no era de origen humano, tenían, por ejemplo, sangre de vaca, tenían pintura, algunos, bueno, con quemas, pero parciales y luego del proceso de esqueletización. Y muchas veces también en algunos teníamos los contextos porque los pudimos rastrear en los diarios donde habían aparecido, que eran en domicilios particulares, al lado de una puerta o en el jardín, como colocados, digamos, con una intención. Pero en su mayoría algo que era muy característico es que primero también tenían señales de haber estado, digamos que eran bien típicos de cementerio, ¿no? Desde lo tafonómico, por ahí, bueno, el tema de la humedad, el tema de, o de haber estado enterrado, luego exhumado, y por ahí eran perfiles también de edad bastante mayores, ¿sí? En ese sentido. Pero principalmente las características tafonómicas como esto de vela derretida, pluma, eh, bueno, todos esos elementos hacían que lo clasificáramos como ritual. Muy bien, Denis, muchas gracias. Sí, es muy interesante esa parte del uso también de hueso, porque al final, digamos, crea una disyuntiva entre la parte de la interpretación antropológica que uno puede hacer, ¿no? Quizás hasta en algún momento relativizar su uso, porque pues muchos elementos que se usan en la ritualidad para muchas comunidades, por ejemplo, indígenas, ocupan también el hueso, ¿no? Inclusive hay veces humano, o antes lo utilizaban y ahora lo sustituyeron por hueso de animal. Claro, Y bueno, eso se usa, digamos, continuamente, ¿no? Entonces también en este caso, acá por ejemplo está tipificado como un delito, digamos, del orden, o sea, está en la Ley General de Salud, y pues sería un delito, digamos, ir a claro. extraer hueso del cementerio y usarlo, ¿no? Pero ya te digo, la antropología permite igual a veces relativizar esta parte del uso de estos restos y comprender que para algunos casos sería, digamos, necesario ver que también ancestralmente se ha ocupado este tipo de elementos para, pues no sé, la construcción ritual en general, ¿no? Puede ser muy amplio,
y específicamente para algunos sectas o religiones, ¿no? Inclusive. Claro, sí, y generalmente, bueno, es cráneo lo que se encuentra en esas condiciones, Ah, mira, siempre es el cráneo, sí, como elemento característico es el cráneo. La ubicación, esto de estar colocado, digamos, en un domicilio particular, eso también es interesante. Sí, como delito, aquí esos casos generalmente no se les da continuidad a la investigación judicial. El fiscal muchas veces lo deja la causa ahí estancada. Y nosotros no lo incorporamos a la base de datos como NN, porque como en general proceden de cementerios, o es lo que nosotros asumimos por ahí, después cuando uno investiga un poco más en profundidad, tal vez sí tengamos que incorporarlos, pero en general no lo incorporamos a la base de datos porque al ser generalmente proceder de cementerios, es decir, que ya están identificados y no estarían siendo buscados, ¿no? Como persona desaparecida. Por eso no lo incorporamos a la base. Sin embargo, estos restos quedan ahí en el depósito judicial, es decir, si en algún momento se reactiva la investigación o bueno, el fiscal considera esos restos están ahí. Pero bueno, sí, esto es un tema y por ahí quizá estaría interesante poder investigarlo para ver también hacer un análisis espacial, a ver en qué zonas están apareciendo o en qué épocas, porque a lo mejor también tiene que ver con algún tipo de organización. Son temas, sí, muy interesantes que estaría buenísimo abordarlos en algún momento, sí, sin duda. Oye, Dani, nada más finalmente la cantidad o sea, digamos en cementerios, ¿qué cantidad de personas están ahí que son identificadas pero no son reclamadas por familiares? Que eso también es, bueno, no sé, acá se diferencia mucho porque tienen mucha información de ellos, a veces inclusive hasta historiales, bueno, puedes tener acceso a historial médico, bueno, sabes su nombre, todo, ¿no? Pero que no son ya reclamados por familiares, se quedan ahí. No me acuerdo si Claro, lo manejaste el dato, pero para tener una idea más o menos de qué porcentaje es. Mirja, tú dices de los que nosotros tenemos en la colección. Ajá, sí, sí, exacto. Sí, esos son todos, digamos, los que nosotros tenemos incorporado a la colección son Ah, individuos todos que son. en realidad que fueron inhumados hace mucho tiempo, por ahí son, Ujú. bueno, tenemos desde la década del 70, del 60, del 50 inclusive, hasta el 80. Y esas sepulturas ya están vencidas, o sea, desde los Ujú. años 80 ya tienen vencimiento. Y el cementerio lo que ha hecho es comunicarse con los familiares responsables y decirles que esa sepultura ya está vencida y que los restos de su familiar van a ser removidos. Esto hace ya más de 30 años, ¿no? Y ahí el familiar, digamos, ya el cementerio tiene el derecho de exhumar esos restos y enviarlos a osario. O si no, también está dentro de lo que es la reglamentación, hacer una cesión, porque no es una donación, sino que es una cesión de los restos a alguna institución, digamos, educativa o, bueno, o con fines de investigación científica, ¿no? Resguardando la identidad. Esto está dentro de lo que es la reglamentación del cementerio. Y ahí, bueno, nosotros solicitamos el permiso de exhumación de las sepulturas que ya estaban vencidas hacía más de 2 décadas y en algunos casos de incorporar los que ya tenían exhumados, que ya estaban exhumados hace un Claro. tiempo. Y bueno, y el documento que nosotros generamos a partir de ese acuerdo con el cementerio es tener la cesión y la responsabilidad de tener a resguardo los restos óseos. Y en caso de algún familiar solicitar la restitución, de forma inmediata se restituyen esos restos. Entonces, ese es uno de las cláusulas del acuerdo, además de resguardar la identidad y la integridad de los restos. ¿Y qué tasa de reclamo tienen? ¿Es buena o no? Casi no, No, ¿verdad? No, ninguna, casi ya no, ¿verdad? Sí. ninguna. Sí, no tenemos ningún reclamo hasta el momento. Y bueno, nosotros hemos difundido el proyecto bastante, cosa que es conocido. Em, y bueno, por ahí también habría que avanzar en algunos permisos como más formales, de decir, bueno, las inhumaciones que se hacen actualmente, ¿no? Decir, bueno, ahí presentar el proyecto a las familias o la misma víctima, o digamos la misma persona fallecida que pueda hacer su donación. Son cosas en las que también en Argentina se están comenzando a hablar,
de poder generar documentos formales, porque muchas veces son también, estas muestras son, digamos, digamos, son personas que por ahí o no tienen recursos para poder pagar la sepultura de su familiar, o en muchos casos ya tienen todos los familiares fallecidos. Entonces también tenemos un sesgo ahí que bueno, que son cuestiones que hay que ir trabajando, creo. Aquí se están empezando a hablar sobre estas cuestiones éticas, que también son tan necesarias. Muy bien, pues sí, Daniel, pero bueno, igual el proyecto justo lo que hace es eso, ¿no? Que discutíamos también mucho aquí en México, que es mucho mejor que estén en universidades con la protección que se le pueda dar, porque haces que el cuerpo esté ahí una gran cantidad de tiempo y pues va a seguir ahí, ¿no? Sin embargo, en los panteones, en los osarios o en los nichos que pueda haber, siempre se descontexta, siempre va a existir la mayor probabilidad de descontextualizarlos, bueno, mezclan, ¿no? Los diferentes cuerpos. Yo creo que sí es una de las mejores opciones que se pueda tener. Y justo que hasta a nivel bioético es más plausible tenerlos en universidades, en centros de resguardo, que dejarlos ahí en los cementerios donde al final también corren mayor riesgo de ser, pues, les digo, por lo menos mezclados, que esa es una cosa atroz, pero también pues que se los lleven o que se destruyan, ¿no? Inclusive, etcétera, etcétera. Entonces me parece una opción muy, muy buena. No sé si alguien más tenga algún comentario, por favor. Y si no, para pasar a entregarle formalmente su... Ah, sí, perdón, Soraya, por favor. Perdón. No, al contrario, perdónenme ustedes. Primero, saludar a toda la comunidad del seminario, qué gusto verles, y por supuesto a ti por la ponencia. Oye, te veo Lenovo. Ah, sí, Daniela. Ah, es la marca de la computadora. Sí, Perdón. entonces, bueno, pues saludarte otra vez. Qué pena que tu visita fue muy corta por la Ciudad de México. Nos hubiera gustado que te quedaras más. Y yo ahora que te estoy escuchando, que me incorporé tarde porque andaba en otra cosa, y me disculpo por eso. Ahora que te estaba escuchando dije, bueno, ¿cómo no tuve el tiempo, me di el tiempo de sentarme a platicar contigo o con ustedes para saber un poco más de tu trabajo en vivo? Entonces, precisamente porque llegué tarde a la sesión, hay una pregunta que tengo que es muy básica y que perdón que la haga por haber llegado tarde, pero te estaba escuchando y dije, ay, ¿cómo está el contexto en tu espacio? O sea, porque cuando nosotros estamos hablando de estos temas en México, estamos hablando de miles y miles de personas, de un problema generalizado, de fosas clandestinas. No había visto que en México usemos canes, no sé si, o sea, no he visto en las prácticas que lo estamos haciendo. Entonces dije, ay, qué interesante que ahí sí lo usen y me parece lógico. No sé qué tan funcional sea. En efecto, y porque no se ha generalizado aquí. Nosotros sí lo usamos para rescate y otro tipo de cuestiones, pero yo quería conocer un poco del contexto de desaparición que tienen ustedes. ¿Están trabajando sobre los desaparecidos desde la época de dictadura o todavía estamos hablando de desaparecidos actuales? Un poquito de eso que me perdí, seguramente lo habías dicho ya, pero me atrevo a preguntártelo ahora. Sí, bueno, aquí en Argentina se está trabajando en contextos de desaparecidos, tanto del periodo de la dictadura cívico-militar, que se continúa trabajando porque hay un montón de desaparecidos, de cuerpos, de cadáveres que todavía no se encuentran, y se están haciendo excavaciones en forma permanente y distintas estrategias de búsqueda para cosas clandestinas, sí, y también hay otros equipos que se están dedicando a lo que son las desapariciones actuales. Para las son casos de, en su mayoría, femicidios. Eso es en la mayoría de los trabajos. Y también algunos de los casos comunes de homicidios, de violencia interpersonal también.
No tenemos, como les comentaba al principio de la exposición, estadísticas. Lamentablemente no hay estadísticas públicas, no, si hay internas, bueno, son bastante parciales porque no hay una estandarización de la forma en que se hacen las denuncias aquí en Argentina. Cada comisaría tiene su propio formulario, no hay una base de datos unificada y estandarizada, entonces desconocemos completamente la magnitud de las desapariciones. Por ahí, bueno, a nivel social sí se conocen a través de las marchas que hacen, en muchos casos colectivos feministas, organizaciones de familiares, sí, porque ahí uno ve la demanda social que hay sobre respuestas de sus familiares desaparecidos. Pero no tenemos estadísticas que podamos conocer. En el equipo, bueno, tenemos personas trabajando, haciendo una recopilación de todas las búsquedas de paraderos que se conocen públicamente a través de diarios, las que se publican diarios, en redes sociales. Bueno, ahí sí tenemos algunas estadísticas, pero bueno, no están chequeadas con las denuncias puestas en las fiscalías o en las comisarías. Entonces, bueno, tenemos un desconocimiento completo y profundo del estado de situación. Es algo que se solicita, pero no se hace, y mucho menos a nivel nacional, ¿no? Porque bueno, esta es la experiencia en Mendoza, es en esta provincia en particular, en el resto de la provincia ocurre lo mismo o peor, y bueno, y a nivel nacional no tenemos estadísticas tampoco unificadas que nos permita conocer el fenómeno. Así que bueno, estamos como todavía muy atrás en ese sentido. En México tienen cifras, pero aquí no. Entonces no podemos conocer el fenómeno del cual, bueno, estamos hablando, lamentablemente. Y después el tema de los canes RH, sí, es un tema, es muy interesante. Aquí en Argentina estamos como en Mendoza, se usa mucho, los fiscales acostumbran mucho a utilizarlos en los casos de rastrillaje, pero bueno, es lo que hablamos con los mismos guías, ¿no? De entrenadores de los perros, que ellos tienen como un problema porque necesitan tener muestras con las cuales entrenar a los perros. Y no tienen, no es lo mismo un cadáver fresco a uno en estado avanzado de descomposición o esqueletizado. Entonces lo que hay que incorporar es una mayor cantidad de diversidad de olores, que es en lo que estamos trabajando. Hay, por ejemplo, en otros países, como en Colombia, que sí acostumbran mucho a utilizar los perros en casos de búsqueda y son bastante efectivos los resultados que tienen. Bueno, y tienen como un entrenamiento mucho más especializado, con una, digamos, mayor cantidad de muestras, una mayor cantidad de olores. Es bastante interesante. Y aquí, bueno, es muy útil cuando hay que hacer búsquedas en grandes terrenos, donde el perro, bueno, orienta sin duda la búsqueda. Es un elemento más, digamos, no es la solución, pero es un elemento más que se puede incorporar. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. ¿Alguien más tendría alguna consulta? Muy bien. Pues Dani, te agradecemos muchísimo tu tiempo y pues al haber compartido todos estos resultados que tienen ahí en el equipo, la verdad es que es súper bien el trabajo que se está realizando y además que encontramos también muchas de las cosas que no hemos podido realizar materializadas en su trabajo ya, entonces es muy inspirador en ese sentido. Y pues nada, agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Voy a compartir la pantalla para mostrarte tu constancia, que ya te haremos llegar Bueno, digitalmente, muchas ya no gracias. pudo ser en físico, pero bueno. Ahí Bueno, está tu constancia, la firma la doctora Zoraida García, que es la coordinadora. Así que pues te agradecemos mucho, Dani, tu tiempo. bueno, muchísimas gracias a ustedes. Me han compartido un montón esta estancia que estuve allí, así que aprendí un montón y sobre todo la calidad humana que tienen, muy contenta y muy agradecida. Pues un abrazo gigantesco hasta Mendoza y pues estamos en contacto. Un abrazo, Fer. Abrazos. Muchas Abrazos. gracias. Gracias.